¿qué tal? Continuamos con este polémico, interesante, pero poderoso tema. Diferencia entre los dos pactos, antiguo pacto, nuevo pacto. Continúo honrada con los ministros que me están ayudando a aprender, a desglosar y a llevar este mensaje. Somos el Ministerio Evangelístico El Tiempo de Dios, una vez más para servirles. ¿Y cuál es el tema? Diferencia entre los dos pactos. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí? El antiguo pacto fue necesario, fue en tiempo pasado. El Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, estableció dos pactos, antiguo pacto, nuevo pacto. El antiguo pacto ya cumplió su propósito. El antiguo pacto era por obras, por rituales, por situaciones que ningún hombre pudo cumplir. Por esta razón, Dios Todopoderoso, por medio del Señor Jesucristo, estableció un nuevo y mejor pacto según Hebreos capítulo 8, verso 13. ¿Estoy bien? ¿No me he equivocado? Perfecto. Muy bien, entonces vamos a continuar. Yo quiero preguntarte ahora, Wilfredo, ¿qué consecuencias podría tener una persona, un miembro del cuerpo de Cristo, si regresa al antiguo pacto, puesto que hay un nuevo y mejor pacto? Sí, realmente cuando la iglesia regresa a la antigüedad, va contra lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Cristo vino a cumplir todas las leyes y luego en la cruz del Calvario abolió ese viejo pacto. Abolió el viejo pacto para entrar al nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. ¿Me puedes dar una cita? Te voy a hablar, son varias citas, pero te voy a hablar de Romanos 7. Romanos 7.1. Yo creo que busque su Biblia, yo creo que usted lea conmigo, porque quiero mostrarle que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo una gracia, que es el pacto de la gracia. La ley es antigua, ¿verdad? Que es el pacto antiguo, ya no es para nosotros, eso era para Israel, eso era para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Nosotros somos la iglesia, somos la iglesia comprada a precio de sangre. Por eso en el libro de Romanos capítulo 7, verso 1 dice: ¿acaso, hermanos, ignoráis? Hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseña del hombre entre tanto que este vive. Pues mire que tremendo, hace una analogía. Ojo, Dios hace una analogía, el apóstol Pablo o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo hace una analogía a los romanos para dar una gran diferencia. ¿Por qué no debe volver al viejo pacto? ¿Por qué no debe regresar? ¿Analogía de qué? Analogía, tomar el matrimonio. Toma un ejemplo. Analogía, Tomar el matrimonio. Él toma un ejemplo del matrimonio y le dice: ¿acaso no, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseña del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si el día del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. O sea, que si una mujer está tomando un ejemplo, no está hablando del matrimonio, está tomando un ejemplo, está tomando una analogía, está tomando un ejemplo del matrimonio, y dice: aquellas mujeres que están casadas con un marido, se vuelven con otro marido, es una adúltera. Está diciendo esto, una analogía, está tomando un ejemplo para la iglesia. Oye, este es para la iglesia. Dice: así que si el día del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Quiere decir que si una mujer tiene un marido y se muere el marido, la mujer queda libre. Ojo, la mujer queda libre. Pero si ella tiene otro marido, estando con un marido, es una adúltera. ¿Y qué tiene esto que ver con el antiguo y nuevo pacto? Ahora voy a lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Dice: así también vosotros, hermanos míos, está hablando con la iglesia, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Mira la analogía que está tomando el Espíritu Santo a Pablo, y le está diciendo: si la mujer casada si la mujer casada se va con otro marido, es una adúltera. Pero ahora mira lo que le dice a la iglesia: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sea del otro, del que resucitó entre los muertos, para que lleve fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, en las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obráis en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora, mire, pero ahora de Dios, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquellos que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a los romanos? No puedes volver a la ley porque tú eres un adúltero, porque tu esposo es Jesucristo, mi hermano. La iglesia es la esposa de Jesús. La iglesia, nosotros somos la esposa de Jesús, y Jesucristo no muere, Él es la vida eterna y es nuestro esposo. Usted no puede volver a Moisés, no puede volver a la ley, al viejo pacto, no puede. La iglesia es la esposa de Jesús. Eso es correcto. Entonces, según esa analogía, puedo entender que está tomada del matrimonio,
puedo entender que una persona se casa con Cristo y no puede volver al antiguo pacto porque se convertiría en una adúltera, porque ya está casada con Cristo. Lógicamente una adúltera espiritual, pero es que es tremendo porque Romano le dice adúltera, pero en el libro de los Corintios le dice que están ciegos y están embotados. Y Gálatas 3:10 le dice que están bajo maldición. O sea, nada más y nada menos por regresarte a la ley. Estás embotada. Eres una adúltera y estás en maldición. Andrés, según la Biblia. Gracias. Andrés, ¿cuándo se originó la iglesia de Jesucristo? ¿O qué es la iglesia de Jesucristo? Porque yo podría decir, o si converso con algún musulmán, él me podría decir que él tiene su iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Me puedes explicar eso? Ahí es donde entra la confusión en la mayoría de los creyentes. Figúrate que mi hermano acaba de hablar de que si yo regreso al antiguo pacto como iglesia que soy, me estoy convirtiendo en un adúltero espiritual, porque se me dio algo nuevo, algo mejor, cosa que no había antes, sino que está ahora. Entonces, ¿por qué razón yo tendría que volver a lo que ya fue, a lo que ya no es, a lo que no me corresponde a mí? La iglesia tiene un papel muy importante, juega un papel muy importante en el plan del Señor Jesucristo para la humanidad. Entonces, entrar en esta circunferencia viciosa, este círculo vicioso en donde ¿qué hago con mi vida espiritual ahora que soy libre? Es por la razón que la gente se inclinó a ver el antiguo pacto como un modo de vida. Agarraron y juntaron todo como para tratar de hacer algo bueno para honrar al Señor. Y entonces es donde empezamos nosotros a entrar en confusión, porque las promesas que eran de una las queremos agarrar para nosotros. O sea, lo que queremos es agarrar lo que nos conviene de los dos pactos. ¿Ve? Entonces, realmente no debería ser la comparación, pero suena a la comparación de una mujer que está con dos hombres porque ama al uno y al otro le gusta también, pero la parte mala de los dos no las convive con ellos. O sea, sí suena un adulterio, ¿ves? La iglesia no debería estar en esto, porque si usted se fija, dice un solo Dios, un solo mediador, un solo Señor, un solo Padre de todas las cosas, una sola fe, un solo bautismo. Ahí está aclarando que es una sola cosa. Además de todo esto, la iglesia está llena, en lo absoluto, por así decirlo, de gentiles. ¿Qué son gentiles? ¿Qué es eso? Según las escrituras, según la palabra, los gentiles eran pueblos separados de los pactos. Pueblos separados de los pactos. No tenía nada que ver con respecto al Señor, vivían alejados. Con respecto a esto se le llama gentiles porque había un pueblo en aquel tiempo escogido llamado Israel. En el momento que él llama a Israel para una santidad, el resto del planeta, todos los demás habitantes del planeta eran llamados gentiles, separados. Cuando llega un nuevo pacto, obviamente es para Israel como primicia por haber recibido primero la ley. Mas Israel, en Juan 1:11, dice que no le recibió al Señor Jesús, que es el precursor de este nuevo pacto. Cuando no le recibe, esta bendición, este pacto nuevo, es ahora trasladado al pueblo gentil. Escúchese bien, cuando es trasladado al pueblo gentil, obviamente debemos saber que ese pacto antiguo no podía ser trasladado también al pueblo gentil porque también había perdido validez. ¿Qué quiere decir esto? Que surge el problema que aparece en el libro de los Hechos capítulo 15, que se le estaba traspasando al pueblo gentil también las costumbres judías que aparecen en el libro de los Gálatas. Oye, circuncídense para que reciban salvación, hagan esto, hagan lo otro, que provenían de la ley de Moisés, para que también adoren al Señor por medio de Jesús. Y es donde vemos aquella reacción de Pablo al ver que estaban introduciendo estas enseñanzas extrañas en un pueblo gentil. Para un pueblo gentil, las costumbres judías era algo nuevo, no sabía qué era eso. Y entonces, oye, llega un maestro muy elocuente y me dice, tienes que hacer esto, y me convence, ¿verdad? Porque ese es el trabajo de la elocuencia, convencer. Me convence de que yo debo hacer esto para adquirir el beneplácito de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que su enseñanza se basó solamente y únicamente en la fe. Y entonces yo fui convencido por una mentira a través de un elocuente que vino a convencerme por dominio. Eso aparece en el libro de los Hechos y aparece, como les mencionamos en el video anterior, en el libro de los Gálatas.
Y vemos esta reacción de Pablo. Y también en el libro de los Hechos vemos la respuesta de los apóstoles Pedro y de Jacobo, que dice: yo creo que no sería conveniente que se le imponga a este pueblo carga sobre ellos, carga que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar. No, Eso está en Hechos 15. eso está en Hechos 15. Hechos. No creo que sea conveniente que se le imponga sobre ellos estas cargas. Entonces hoy en día la estamos imponiendo. No, me escucha, y también le dice que están tentando a Dios. Exacto. Todo el que lleva esa carga está tentando a Dios. No crea que estás con Dios. Dice, no tentéis a Dios en esto. Y lo están tentando. Es decir, que la iglesia de Jesucristo se origina con el pueblo gentil, no con el pueblo de Israel, sino un pueblo separado de Israel. Exacto, para provocarle a celos. Para provocarle Ese era el propósito de este pacto. Entonces, si nosotros no venimos ni tenemos ninguna relación con el pueblo de Israel, no tenemos nada que ver con el antiguo pacto que era para Israel. Así Exacto. es. Israel tiene que convertirse en la iglesia. Sí, No la iglesia de Israel. Ese es un tema bastante fuerte también, porque cuando nosotros nos vamos al antiguo pacto es porque creemos que ese pacto para esa nación fue mejor que el nuestro, que es el de la gracia. Entonces es como que posicionemos a la iglesia inferior a Israel, cuando no es así. El propósito de Jesucristo era convertir a Israel en la iglesia, o sea, algo superior, traspasarlo de lo terrenal a lo celestial. Hoy en día estamos traspasando a los creyentes de la iglesia que deberían estar aquí arriba, lo estamos traspasando de lo celestial a lo terrenal. Eso lo dicen los Gálatas. Empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Es correcto. En ese proceso está hoy en día la iglesia. Entonces es donde se refleja esa palabra de mi hermano, adulterio espiritual. Es decir, que tenemos que ser fieles a nuestro Señor Jesucristo para no caer en el adulterio y mantenernos en el nuevo y mejor pacto con mejores promesas. Wilfredo, hablando de pactos, ¿alguna relación con el nuevo pacto? ¿Tiene esto de que se escucha en algunas iglesias o en algunas congregaciones? Vamos a hacer pactos con Dios. Venga, pacte por un carro. Venga, pacte por una casa. Pacte por tal, pacte por... Su hijo está en vicios. Venga, pacte con Dios. ¿Esto tiene alguna relación, ya que estamos hablando de pactos? ¿Nos puedes explicar? Y si hay alguna cita bíblica que lo sustente, por favor, ¿me la puedes dar? Sí. Realmente... El único que hace pacto fue Dios con el hombre. El hombre nunca ha hecho pacto con Dios. Siempre Dios llamó al hombre para pactar, para hacer un convenio, porque el hombre siempre estaba separado de Dios. Es más, hasta el sol de hoy, el hombre no busca a Dios, Dios busca al hombre. Así es. Entonces, lamentablemente, han dañado los pactos. Han dañado los pactos de Dios los hombres. Los mismos hombres del púlpito dañan y hacen ver a la iglesia que si pacta, Dios le va a dar algo porque hicieron un pacto o un convenio que ellos están haciendo con Dios, y Dios no se mueve en ese convenio. Dios se mueve en su palabra, en lo que Él dijo. La palabra de Dios es fiel y verdadera y se va a cumplir, no lo que tú hagas. Lo que pasa es que Dios ama tanto a la humanidad, de tal manera amó Dios al mundo, no ama tanto, que Él ve la necesidad que tú tienes. No es porque tú hiciste un pacto, es porque Él te ama y cumple. Así es. Entonces Él va a darte tu necesidad, la va a suplir, no es porque hiciste el pacto. Simplemente porque te ama y Él va a cumplir todas estas cosas. Pero ningún hombre, Andrés, ningún hombre puede hacer pacto con Dios. Ninguno. Es más, Dios le dice que el hombre es infiel, pero Él es verdadero. ¿Ves? Entonces, esos pactos que hablan de los púlpitos son manipulación y engaño de los hombres para enriquecerse, para engañarte, para que tú le entregues lo que tú tanto te costó trabajo o lo que Dios te ha dado de Dios, para que tú se los dejes a ellos sin ellos trabajar. Eso está fuera del orden de Dios. Discúlpame, y si yo tengo alguna necesidad que yo sé que solo Dios me la puede suplir, si tú me dices que no puedo ir arrogantemente a establecer un pacto con Él, ¿qué tengo que hacer entonces para que Él supla esa necesidad que yo tengo? Es fácil, porque Jesús dijo, para el que cree, todo es posible. Si usted no cree, ni que haga pacto. Si usted no cree, ni que usted toque la puerta del cielo y llegue allá y diga, ¿usted cree? No, entonces usted va a estar. Tan sencillo como eso. Si usted cree, Dios va a resolver todo, porque Él lo dijo, para el que cree en mí, todo es posible. Pedir, se os dará. Y mira lo que ocasionan estas enseñanzas, que lo que hacen es pervertir las verdaderas. Porque esa pregunta sobre que si tiene relación los pactos que el Señor ha hecho con los que ahora se presumen en estas congregaciones, realmente no tiene ninguna relación. ¿Por qué? Porque esos pactos son rechazados en su totalidad aún por el antiguo pacto que ya está viejo.
Y la gracia del nuevo pacto que está activo tampoco lo aprueba. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo le sugiero a mi hermano a que pacte para que su necesidad sea resuelta, este hermano asumirá que en el sobrecito, porque usan un sobre para esto, va a meter su petición y va a meter el dinero con el que está pactando o el bien que está metiendo allí, oye, un certificado de una casa, un certificado de un auto, X, está metiendo eso allí y entonces lo está subiendo a una cestica y le ora al Señor, oye Señor, aquí te doy esto para que tú me cumplas aquello. O Señor, mira, aquí tienes esta ofrenda y en ocasiones hasta de corazón lo hacen. Pero lo que no se están dando cuenta, mis hermanos, es que no todos tienen la capacidad de hacer esto. Y mucha gente está creyendo que para poder convencer al Señor de este pacto necesita introducir algo en ese sobre. Y si no tiene algo valuable, algo que usted crea que es conveniente meter ahí, no lo hace. Entonces, si no lo hace y ve a sus otros hermanos que sí lo está haciendo, automáticamente esta pequeña ovejita va a sentir que no tendrá el beneplácito de Dios como lo tendrán los que pasaron allá. Y entonces ella acarrea en condenación por esta causa, sin darse cuenta. Mira lo que está ocurriendo. Entonces, sabiendo estas cosas, es que nosotros debemos identificar si estos mensajes extraños me están llevando a la bondad, al espíritu, a la verdad, al amor, a la fraternidad, a la armonía, o me están llevando a la mala sospecha, a la duda, a la malicia, a la condenación y a la muerte. ¿Cuál de los dos tomo? Entonces, depende de eso, es donde llega Juan y dice, disciernan, ¿qué hago? O sea que es decir que si caeríamos en esa situación de pactar con Dios, haríamos como una clasificación o estaríamos creyendo en un Dios que clasifica a sus hijos por lo que le traen, por lo que le prometen o por lo que cada uno pueda tener y ofrecerle como materialmente podríamos hablar. Entonces Dios no es nada de eso. Dios es un Dios de amor, de justicia y de misericordia que trajo un nuevo y mejor pacto, y para mantenernos fieles a ese pacto tenemos que creer en Jesucristo como único Salvador, como único Dios, como único Señor, como único mediador de un nuevo y mejor pacto. Es interesante saber que en el libro de los Gálatas capítulo 4, 21, Dios nos está llevando a conocer que hay dos pactos ahí, que Agar y Sara. Uno nace para esclavitud y los otros para la libertad. Cuando Dios está hablando de esos dos pactos, está hablando que Agar era la ley, pero el nuevo pacto, que es Isaac, es libre, es la libertad. Por eso en el libro de Gálatas capítulo 3:10, primero 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es interesante saber que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, son anatemas. O sea, todos los que dependen del antiguo pacto. Todos los que dependen del antiguo pacto, todos los que van para el antiguo pacto están bajo maldición. Pero mire que dice el libro de Gálatas capítulo 5:1, 5:4 dice, lo voy a leer el 1. Está pues firme en la libertad con que Cristo lo hizo libre y no estoy otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Y aquí yo, Pablo, les digo que si os circuncidáis, de nada, escúcheme, de nada lo aprovecha Cristo. Es interesante, ¿no? Cómo la iglesia no se da cuenta de que Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo, no está muerto, no está en una cruz, Él resucitó y habita en cada corazón por la fe. Y dice, yo te identifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado, era una obligación a guardar la ley. ¿Qué te parece? Obligado a guardar la ley, vamos. De Cristo se desligaron, dice el capítulo 4, de Cristo se desligaron los que por la ley se quieren justificar. De la gracia se han caído. ¿Cómo usted puede entrar al cielo sin Cristo? Dígame, iglesia, ¿cómo usted puede entrar al cielo? Porque un hombre desde un púlpito le dice que usted tiene que ir a Dios pacto, que usted tiene que pagar esto, que usted tiene que dar esto, cuando estamos en un pacto de gracia, de amor, de misericordia y de perdón. ¿Cómo piensa usted, iglesia, que miren lo que dice Romanos, son adúlteros? Miren lo que dice Corintios, 2 Corintios 3:14, están embotados y no se han convertido al Señor. Miren lo que dice Gálatas, están bajo maldición. Y miren lo que dice Gálatas 5:1, no están libres. Perdieron la libertad por seguir normas de hombres y doctrinas de hombres. Así es. Da lástima todo esto. Da dolor como la iglesia de Jesucristo la embotaron, la maldijeron, la llevaron al adulterio por no buscar a Cristo, por no tener comunión. Y ahora usted cree que su pastor es un hombre.
cuando el pastor de los espíritus se llama Jesucristo. Es el único pastor que nos va a pastorear a usted. Váyase de esa iglesia que, es más, dense cuenta que si usted no tiene plata y se va a dejar de estas congregaciones, porque eso no es la iglesia. La iglesia es cada uno de nosotros. Usted se va a esas congregaciones y no lo buscan si no tiene plata. Pero si usted tiene plata, ese hombre sale a buscarlo. Pero yo le puedo asegurar que aquel que sale sin plata, el pastor de los pastores lo buscará. El Cristo lo buscará por siempre. Él nunca lo abandonará. Ese es su pastor. Él siempre lo va a guiar a donde tiene que ir. Por eso, mi hermano, abra los ojos espirituales. Corra de la sinagoga de Satanás, que lo que están es matando a la iglesia. Y busque la verdad que está aquí, en el nuevo y mejor pacto. Amén. Y pedimos, como oraba el apóstol Pablo, le pedimos sabiduría y entendimiento en el conocimiento de su gracia, para que toda la iglesia de Jesucristo pueda entender, pueda conocer esta grandeza, este nuevo y mejor pacto. Somos el Ministerio Evangelístico del Tiempo de Dios y hay mucho, todavía mucho más que vamos a seguir aprendiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No olvides de suscribirte y seguirnos por las redes sociales que aparecen en pantalla. Hasta la próxima. Bendiciones.